Estamos avanzando y hoy voy a hacer un muy breve repaso con el permiso de todos ustedes, avanzando en nuestro curso bíblico con el tema la salvación. ¿Sí? Los miércoles el estudio bíblico es en la carta, porque como si fuera un menú de un restaurante, cada uno puede pedir lo que le gustaría estar considerando, y a pedido de algunos de ustedes vamos a estar estudiando sobre el tema de la salvación. Entonces, les mandé ya por WhatsApp un temario de lo que en principio queremos considerar vinculado a la salvación, y ya comenzamos hace 2 miércoles a estudiar, disculpen. Se están acá arrancando los ojos mis 2 hijas más chicas. Bueno, si se mancha un poco de sangre la computadora, son las nenas, sepan disculpar. Empezamos a ver y a considerar salvados por quién, ¿no? ¿Quién está detrás de nuestra salvación? Y lo que abordamos es una aproximación al estudio de los atributos de Dios, ¿sí? Un capítulo que puede requerir, puede involucrar muchas horas de estudio, porque la inmensidad de Dios da para todo eso. Vamos a tratar de resumir algunos conceptos más fundamentales y les voy a compartir después este apunte para que también los que quieran lo puedan releer o reestudiar, ¿sí? Hablamos de la infinidad de Dios, un Dios que está libre de todo tipo de limitación, un Dios ilimitado en todos sus recursos. Leímos versículos como este hermoso salmo que dice que su grandeza es inescrutable, es decir, que no hay forma de medir, cuantificar, examinar o llegar a los límites de la grandeza de Dios, ¿no? Qué hermoso concepto que nos da mucha confianza. Me acuerdo cuando allá por el 2001 fue la crisis del Corralito, a uno de los mensajes que me gustó mucho escuchar fue Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ahí te escuchamos, Carolina, ¿eh? Ahí está saliendo bien el sonido. ¿Vos nos recibís bien? Sí, se ve que... Sí, ahí escucho bien. Perfecto. Disculpen bueno, la demora. No, para nada. Bienvenida, Bueno, con libertad para preguntar, para compartir lo que desees. Y si ves que tenés muy entrecortado el sonido, podés apagar la cámara y con eso vas a tener mejor señal, ¿eh? Así que eso tanto para vos como para cualquiera de los que están aquí, ténganlo presentes, ¿ok? Muy bien. Como veníamos diciendo... Bueno, muchas gracias. Muy bien. Como veníamos diciendo, les contaba esta anécdota. En la crisis de 2001 con el Corralito, escuché un mensaje que me gustó mucho que decía, bueno, Dios no está en crisis, ¿no? Dios no tiene crisis económica, no entra en default, no entra en bancarrota. Los recursos de Dios en todo sentido son ilimitados, ¿sí? Hablamos de que también esta inmensidad de Dios incluye o involucra su entendimiento. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, todo lo que tenga que ver con la salvación de nuestras almas, el destino eterno de esta humanidad, tenemos que entender que eso está al alcance del entendimiento de Dios. No es algo que a Dios le quede grande. Vieron que a veces en el fútbol se dice cuando un jugador anda bien en su equipo, pero pasa a la selección y juega mal y le dicen, le pesó la camiseta, ¿no? Le quedó grande la camiseta. Eso a Dios no le pasa. Hablamos de que estamos creyendo y siguiendo y aprendiendo a un ser infinito,
que nos explica que Él nos ama ilimitadamente, como si cada uno de nosotros fuera la única persona en el mundo. No tiene que dividirse y decir, bueno, un poquito para vos, un poquito para vos, y para vos, querida, querido, no me quedó mucha energía. Dios no tiene ese problema. Y es un falso concepto que algunas personas por ahí tienen, ¿no? Te habrá pasado, habrás escuchado, tal vez es tu caso, ¿no? Si alguien te dice, bueno, ¿por qué no buscas a Dios? Y no, Dios tiene muchas preocupaciones, tiene que atender muchos problemas en el mundo como para ocuparse también de mí. ¿Sí? Ese es un concepto falso. Y es una falsedad que nos puede llevar a vivir en el error, decir, bueno, Dios no se puede ocupar de mí, no me puede tener en cuenta, no es así, precisamente porque por definición Dios es un ser inmenso, ilimitado, ¿sí? Infinito en sus recursos. El otro aspecto de la inmensidad de Dios lo habíamos descrito como la eternidad de Dios, haciendo referencia a un Dios inmenso, infinito, ilimitado en relación al tiempo. Y hablamos de que Él es el único que tiene inmortalidad. Junto con el concepto de eternidad está el concepto de que Él es la vida y Él es la fuente de la vida. Y también aclaramos que en algunos versículos de la Biblia, cuando se traduce del hebreo o del griego al castellano y se pone eterno, eterno no siempre, en términos de definición, no siempre quiere decir para siempre, ¿no? Algo que no va a terminar nunca. Eterno también puede hacer referencia a algo escondido, a un tiempo que está escondido, que está oculto a nuestro entendimiento, por supuesto, pero no al entendimiento de Dios, ¿sí? Entonces, en hebreo, cuando se habla de el Dios eterno, se habla de El Olam, una palabra hebrea que significa el que tiene los tiempos escondidos u ocultos a nuestro entendimiento. Por supuesto que eso implica un Dios que vive para siempre, que vivió siempre y vive para siempre, pero también en la definición de Olam está la idea de algo que permanece oculto o no manifestado. Hay un término con el cual Dios se dio a conocer a sí mismo, se definió, cómo se definió Dios a sí mismo, y esto fue cuando Él dialoga con Moisés allí en Éxodo. Moisés iba a ser su emisario, su portavoz, su heraldo, el líder que iba a conducir al pueblo de Dios y lo iba a salir de Egipto, ¿no es cierto? Entonces, claro, Moisés le hace la pregunta, digo, bueno, cuando vaya a la gente y me digan quién me manda, ¿qué les digo? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión, yo soy el que soy, implica desde el punto de vista lingüístico, del análisis de la palabra hebrea, implica que no hay un tiempo para Dios, porque esto podría traducirse tanto en pasado, en presente como en futuro. Es decir, como pusimos aquí, atemporal. Podría ser yo soy quien soy, o yo soy quien fui, o yo seré lo que soy, o yo seré el que seré. Es decir, Dios no está atado a la temporalidad. Por lo tanto, podríamos decir que en esta característica de la inmensidad de Dios, Dios es autoexistente, tiene una presencia activa, también es el agente causal, es decir, es el que hace que las cosas sean, es el agente que causa todas las cosas. A veces personas por ahí resistentes a este concepto dicen, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿No? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Precisamente lo que hace que Dios sea Dios es que Él es un ser increado, porque Él es el causante de todas las cosas. No hay muchas cosas en el universo
que hay pocas cosas en el universo que pudiéramos decir no tienen una causa. Todo tiene una causa, un agente que lo causó. Las únicas dos cosas que no tienen una causa serían los números, es decir, ¿quién causó el número 7? Nadie. Los números son una cosa que están ahí, que no tienen principio ni fin, pero es algo abstracto, ¿no? Y lo otro que no tiene una causa es Dios. Dios es el único ser que está más allá del tiempo, del espacio, de la materia. Por eso es el único que puede ser el causante el creador de todas las otras cosas. Esto mismo lo hace a Dios autosuficiente e inmutable. Bien. Voy rápido porque estamos a modo de repaso. Luego hablamos como otro atributo de Dios en cuanto a su santidad, Dios es un Dios santo y la palabra santidad hace referencia a algo limpio, a algo puro, a algo distinguido y eventualmente a algo separado. Algunos versículos dicen el salmista, tú eres santo, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. ¿Sí? Dios mismo dice, fíjate, habla acerca de él mismo y dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? A nada, a ninguna cosa, dice el santo. ¿Sí? O sea, él mismo desafía al pueblo al que le estaba hablando y también a nosotros, ¿no es cierto? Nos desafía a que busquemos a algo o a alguien para compararlo. ¿Sí? Y en este desafío perdemos, ¿no? Porque a nada ni a ninguna cosa Dios es comparable. Y agrega, ¿no? Dice el santo, precisamente su atributo de limpieza y de pureza lo hace incomparable, En Isaías 6 vemos esa visión maravillosa que tuvo el profeta del trono de Dios, había unos ángeles ahí, que, fíjate, estos ángeles ni siquiera podían contemplar en forma directa la gloria de Dios y se tapaban el rostro, ¿no?, con sus alas. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Una hermosa frase. Muy bien. Más adelante dice el profeta también, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. ¿Te das cuenta cómo algo interesante, que los nombres de Dios están muy vinculados con los atributos de Dios, con lo que la persona es? Eso es algo que en nuestra cultura se ha perdido, pero en la cultura hebrea el nombre de la persona estaba muy vinculado con lo que la persona era o con la que la persona estaba destinada a ser como una misión en la vida. Es decir, que había todo un mensaje detrás del nombre. Y acá el salmista, el profeta, dice que uno de los nombres de Dios es el santo, el santo, el limpio, el puro. ¿Sí? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate esto, ¿no? Esto es algo que hoy lo vamos a ver en otro de sus atributos, de sus características, ¿no? Dos lugares pareciera como totalmente antagónicos u opuestos. Dios habita en la altura, en la santidad, pero también con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Te das cuenta que ni vos ni yo podemos, por nuestros méritos o nuestras virtudes, llegar a la altura y a la santidad de Dios. Pero sí podemos quebrantarnos y humillarnos de todo corazón. Y si hacemos esto segundo, tenemos asegurado que Él se va a acercar a nosotros.
Hermoso, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, la palabra, voy a ir poniendo algunas palabras en hebreo para que vayamos armando nuestro pequeño glosario. La palabra santo es la palabra kadosh o kadosh, y significa eso que dijimos, puro o consagrado. La comprensión tradicional de separado, nosotros decimos alguien santo, alguien que está ahí separado, alejado, es un significado derivado, no sería la idea principal, ¿sí? Muy bien, esta palabra, este atributo de la santidad de Dios expresa que Dios es invariable e inalterablemente la fuente y el patrón de la rectitud. La santidad es un atributo positivo de Dios. ¿Por qué? Porque estimula todo lo otro que Él hace. Como Dios no puede negarse a sí mismo, no puede ir en contra de lo que Él mismo es, al ser un Dios santo, recto, puro, entonces todas sus acciones van a ser rectas, santas y puras. ¿Sí? Muy bien. Y hablando de la rectitud, llegamos al cuarto atributo, que es el de la justicia. El de la justicia. Dios es un Dios justo, es un Dios justo. Una vez hablando con un profesor, un cirujano muy importante en Paraguay, le pregunté, bueno, si usted cree en Dios, y me dijo, al final del día tengo motivos, como que la mitad de los motivos que encuentro son para creer en Dios y la segunda mitad son motivos para no creer, ¿no? Y él, claro, al estar en un ambiente de hospitalario, uno ve muchas enfermedades en personas que sufren y claro, eso parece algo injusto, ¿no? Y al ser algo injusto es decir, bueno, como un Dios santo, amoroso, permite el sufrimiento, es como que hay una injusticia ahí. Debemos entender que eso es una mirada humana, es una mirada a partir de los recursos que nosotros podemos tener, la visión panorámica que nosotros podemos tener, que es una visión pequeña, ¿no? Entonces, querer entender y evaluar lo que Dios permite o no permite y decir, bueno, es justo o no es injusto, es como querer evaluar el mundo a través del ojo de una cerradura. ¿Sí? Indudablemente, a través de la cerradura algo vas a ver, y lo que ves es real, pero no es todo el panorama, ¿no es cierto? Entonces, por eso queremos reforzar en este estudio de la salvación, queremos poner bases teóricas sólidas que cuando haya cosas que apenas las podemos analizar como por el ojo de una cerradura, podamos recordar estos fundamentos al cual estamos haciendo mucho hincapié. Y recordar que lo que sea que esté sucediendo o que vaya a suceder en un futuro, eso descansa en la justicia, la rectitud, la lealtad de Dios. Un Dios que es recto, leal y un juez justo. ¿Sí? Fíjate cómo esto lo entendía Abraham cuando oraba, y está como en un diálogo acá con Dios, ¿no? Y le dice, lejos de ti el hacer tal, ¿no? Porque Dios estaba por enviar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y claro, allí estaba el sobrino de Lot, entonces Abraham intercede por su sobrino Lot y le dice, lejos esté de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Claro, no puede ser, nunca tal hagas. Eso sería algo injusto. Y acá Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo sería? Sí, el juez de toda la tierra sí va a hacer lo que es justo. Esdras escribió, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, ellos venían del exilio, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Algo muy importante también de todo esto que estamos aprendiendo es que nos va a permitir orar a Dios
dirigirnos a Dios de una forma más adecuada, ¿sí? Observen cómo tanto Abraham como Esdras, cuando oran a Dios, hacen referencia a los atributos de Dios. Precisamente eso nos permite ponernos en el lugar que nos corresponde, ¿viste? Ubicarnos y interactuar con Dios, plantearle a Dios las cosas con el enfoque adecuado, ¿sí? Entonces, tal vez te habrá pasado la experiencia de que alguien que no te conocía te hacía un planteo y vos decís, bueno, esta persona está errando en su planteo porque no me conoce o desconoce la situación, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Dios. ¿Qué mejor que orar a Dios sabiendo cómo es Dios? Porque en ese entendimiento vamos a poder pedir como conviene, ¿no es cierto? Conociendo más y mejor al Señor. Aquí, fíjate, David se encontraba en una situación complicada, David, porque él ya había sido el héroe que había vencido al gigante, había sido en privado reconocido como el próximo rey que Dios había elegido, pero en el poder había otro hombre, en el poder todavía estaba el rey Saúl, y no solo que Saúl era un rey legítimo a los ojos del pueblo, aunque Dios ya lo había desechado, sino que encima Saúl estaba procurando matarlo a David. Entonces, imagínate, ¿no? Una situación totalmente compleja. Hay un rey de facto, un rey que está ejerciendo, que procura matarte, por otro lado vos tenés una promesa de que vos vas a ser el rey, tenés ¿cómo se llama?, el favor de todo el pueblo, sos el ídolo de todos. ¿Qué haces? ¿Le haces un golpe de estado? ¿Lo derrocás a ese rey porque vos ya sos el próximo? Bueno, eso no estaba permitido. Entonces, ¿qué haces? En legítima defensa, ¿matás a Saúl porque él está procurando tu muerte? No, pero sí. Entonces, ante esa disyuntiva, David hace esta declaración: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Sí? Y me defienda de tu mano. Entonces, fíjate cómo la acción, David propone a Dios como juez, pero también lo propone como ¿qué? En esta palabra que estoy resaltando en color amarillo. David lo propone a Dios como su defensor. Su defensor, su mediador, ¿viste? Porque dice entre tú y yo. Entre tú y yo, su mediador, su defensor. Entonces fíjate que ver a Dios como el juez justo, claro, si estamos en pecado, si estamos con las manos sucias, se nos complica, ¿no? Pero qué bueno es también poder ver a Dios como el mediador o nuestro defensor, ¿no? Dios no es fiscal, Él es juez recto, leal, derecho, y Él es mediador y defensor. ¿Te das cuenta? Esas son las dos características que hay detrás de la justicia de Dios y detrás de los vocablos que vamos a ver ahora. Hay dos palabras que en la Biblia hacen referencia a lo que es juzgar, ¿sí? Uno es el vocablo shapat, que significa juzgar, pero incluye la idea de liberar. Y esta es la palabra que aparece acá, cuando David dice: Jehová pues será mi juez, él juzgará entre tú y yo, él ve y sustente mi causa, y shapat,
¿Te das cuenta? Shapat. Porque está convocando a Dios como el juez, pero como un juez que libera, porque intercede, porque media, porque defiende. ¿Sí? Y se refiere, fíjate, la definición del diccionario, a la actividad de una persona que actúa como intermediaria entre dos partes que están en conflicto. Es el mediador actuando simultáneamente como juez y jurado. Como juez y jurado. Escucha los argumentos de los litigantes para llegar a un veredicto justo y determinar las acciones. ¿A quién vos elegirías como tu defensor o el jurado o la persona que va a terminar aplicando, ¿no? Bajando el martillo? Bueno, yo lo quiero a Dios. Lo quiero a Dios antes que a cualquier otra persona. Lo quiero a Dios antes que a mi madre o antes que a mi mejor amigo. Porque sus juicios son perfectos. Nada nubla su mente, su claridad, y sus veredictos son rectos porque Él es así, no puede ser distinto. Entonces, acá vemos un doble aspecto que tiene que ver con la justicia de Dios y con las leyes de Dios. Mientras que para muchas personas las leyes de Dios o ver a Dios como alguien justo es como una carga, una mochila, no, cuidado que Dios me ve, no, me escondo. Ridículamente, ¿no? Porque nadie se puede esconder de Dios, pero mientras que algunas personas tienen esa noción, nosotros tenemos que ver que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Dios sea nuestro juez. Porque sus justos juicios, sus juicios rectos, también incluyen no solo que Él da el veredicto, sino que Él se involucra en la mediación y en mi defensa. Y ese involucramiento de Dios lo llevó al extremo de decir, bueno, querido, querida, mi veredicto es que eres un pecador, una pecadora que merece la condena eterna, ¿no? Dios te observa, me observa a mí, ¿y qué ve? Ve mi maldad. Ve odio en mi corazón, ve egoísmo, ve rencor, ve lujuria, ve, no sé, sed de venganza y cuántas otras cosas más. Dios ve eso en mí. Están las evidencias. Y entonces tiene que bajar el martillo y decir culpable, culpable, culpable. Pero como este juez, Shapat, como dijimos, cumple un rol, una función de mediador y de defensor, ¿qué hace? ¿Qué hizo el juez? Se bajó del estrado y dijo, habiendo declarado culpable, justamente culpable a Román Civilotti, tomo su lugar y cargo con la pena, con la culpa que a él justamente le corresponde. Y eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Dice que Dios cargó en él con el pecado de todos nosotros y que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Te das cuenta que el mejor lugar donde nosotros podemos estar es en las manos del juez justo. Porque su veredicto va a ser inflexible, implacable, certero. No hay nada ni nadie que se pueda esconder ante su presencia. Pero a su vez, Él es el mediador, es el defensor y es el que se ofreció en el pago por tu condena y por la mía. Así que bueno, cualquiera de los que estamos aquí, algunos conozco, a otros no, pero lo importante es que Dios nos ve a cada uno. Si todavía no experimentaste esta realidad de decir, estoy en el banquillo de los acusados y Dios, el juez justo, me ve culpable. Si todavía no experimentaste eso, es porque
estabas mirando otro canal, pero eso está sucediendo, ¿no? Pero a su vez tenés la posibilidad de experimentar el perdón, la redención, porque hay un Salvador, hay alguien que pagó por vos, que es Dios mismo en la persona de Jesucristo el Mesías. Entonces podés en esta noche irte de acá, bueno, ya con la cabeza así, con todo lo que venimos viendo de teoría, pero especialmente te podés ir con un corazón, un alma, una vida redimida, comprada, pagada, salvada, y decir, bueno, en la justicia de Dios merecía la condena, pero en esa justicia mediadora de Dios, Él me regaló el perdón y yo recibo eso, ¿no? Lo tengo que aceptar. Imagínate que Dios te lo da y vos mirás para otro lado, te la perdés, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en esta noche puedas, cuando terminemos, puedas tener tu minuto especial con Dios en el cual puedas orar al Señor, decirle, bueno, Dios, en esta noche aprendí que eres un Dios infinito, eres un Dios eterno, pero eres un juez, eres un Dios santo, donde no hay posibilidad de que alguien esté cerca tuyo por tu santidad, pero tú te acercas al quebrantado de corazón, y eres un juez justo, y ante tu rectitud yo rompí toda la regla habida y por haber, pero también eres un juez que media, que aboga, que se ofreció a sí mismo para darme el perdón que yo no merecía. Y podés recibirlo, y podés aceptarlo, y podés decir, yo fui alguien condenado que fue absuelto por los méritos que el mismo juez pagó por mí. Tremendo, ¿no? Muy bien, avanzamos un poquito más. Y por supuesto, hay otra palabra donde esta idea de justicia ya tiene más que ver con la idea de gobernar o de hacer justicia, es decir, aplicar las leyes, ¿no? Entonces acá vemos los dos aspectos como si fueran las dos caras de la moneda del accionar de Dios en su justicia. En su justicia gobierna, aplica, hace justicia, no hay impunidad en Dios ni en el gobierno de Dios, pero en su justicia también Él libera porque es mediador, porque es el que actuó en favor del culpable. En favor del culpable. Otro aspecto de la justicia es otra palabra, que es la palabra justo, ¿no? La palabra justo. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, ¿sí? Todos justos. Es una palabra, lo que es la justicia, actuar justamente, seguir la justicia de Dios, es algo que vamos a estar estudiando en el culto del domingo, ¿sí? Con la historia del joven rico. Fíjense, el mismo Jesús, cuenta Pedro, dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Jesús mismo en su tiempo aquí en la tierra, es interesante para estudiar algún día los diálogos de Jesús en esas interpelaciones que tuvo la noche que fue entregado, ¿no? Estuvo, creo, si mal no recuerdo, en 6, durante una noche, ¿no? 6 interrogatorios con diferentes personajes. Y en todos ellos él, como dice el profeta Isaías, como una oveja enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, vemos que en esos diálogos Jesús habló varias veces. Entonces, ¿cómo? ¿Habló o no habló? Cuando se tuvo que defender a sí mismo,
boca cerrada, encomendó la causa al que juzga justamente. Pero cuando tuvo que hablar la verdad o hablar de la verdad, habló. ¿Sí? Habló, porque es algo que él no se podía callar, ¿no? Jesús mismo, como Dios mismo, en forma corpórea, no podía no decir la verdad, no decir lo justo, ¿no? Entonces, cuando tuvo que expresar lo justo y la justicia, habló. Cuando tuvo que la oportunidad de hacer alguna defensa de él mismo, cerró la boca y encomendó la causa al que juzga justamente. Bueno, la palabra para justo sería tzadak, ¿sí? Que un sinónimo podría ser derecho. ¿Sí? Entonces, para nosotros es común este uso de decir alguien que es derecho, es alguien que es justo, que es recto. Ser derecho sería, ¿no? Alguien que es derecho. Bien. Entonces, la justicia de Dios, con todos estos términos que vimos, es el aspecto de la santidad de Dios en su trato con las criaturas, ¿sí? Porque todo esto, como vimos, es la forma en la cual Dios interactúa con nosotros. Él ha instituido leyes justas sobre los seres humanos con su correspondiente sanción para los transgresores, ¿sí? Y con su correspondiente medio de redención o de perdón, como dijimos. El otro atributo que estuvimos analizando la otra vez es la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Y acá puse 3 palabras que son sinónimas, y ustedes dirán, bueno, en castellano son bastante diferentes, ¿no? Pero estas 3 palabras en hebreo son una misma palabra, que además tiene otras acepciones que ya vamos a ir estudiando, porque está muy relacionado con una palabra que nosotros usamos mucho y que se ha distorsionado bastante, y es la palabra fe, ¿sí? Entonces, hoy vamos a enfatizar lo que Dios es, lo que Dios es. Él es inmutable, es decir, que no cambia, es fiel, precisamente acá hay una relación, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, tenés una fotocopia y vas al escribano a legalizar, ¿qué te pone? Es copia fiel, es decir, que no hay ningún cambio entre el original y la copia. Hay una inmutabilidad, eso hace que la fotocopia sea fiel. Y en esa fidelidad hay ¿qué? Hay verdad. Hay verdad. La verdad está relacionada con la fidelidad, porque fíjate, si hay un engaño, ya hay una distorsión de lo que es. Entonces ya hay un cambio, hay algo que no es fiel con el original, entonces ya no sería verdadero. ¿Está? Malaquías, Jehová dice, yo no cambio. Santiago dice que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación, ni un pelito de Dios cambia. ¿Sí? En Romanos 15:8 dice que Cristo Jesús vino para mostrar la verdad de Dios, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas. Es lo mismo. Acá podríamos decir, o sea, esto no lo dice la Biblia, pero lo pongo ahora a los fines didácticos, porque Pablo está diciendo lo mismo, en las 2 frases está diciendo lo mismo. Mostrar la verdad de Dios es confirmar las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son verdaderas. Dios es fiel, Él no cambia. Entonces, si lo dijo antes, eso no cambió. Y llegó el momento de ir confirmando esas promesas, y para eso vino Jesús. Confirmar las promesas es mostrar que Dios es verdadero. ¿Se dan cuenta? Una cosa lleva a lo otro. Y acá una palabra interesante es esta: mostrar, mostrar. ¿Sí? Esta acción de mostrar es fundamental, ¿sí? Porque
es como decir, bueno, el Dios verdadero tiene sus promesas y en el accionar y en el decir y en el hacer de Jesús, la gente lo pudo ver a eso. No solo que lo pudo ver, sino que en él mismo se fueron confirmando parte de esas promesas, ¿sí? Muy importante esta palabra que la vamos a volver a trabajar cuando hablemos de lo que es fe, ¿no? Fíjate Salmo 98, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. En todos estos lugares la palabra que aparece es la misma, que ahora la vamos a ver. Segunda Samuel, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien. ¿Ves? Nuevamente, la idea de las promesas de Dios tiene que ir relacionado con la verdad de Dios. Un Dios que no cambia, que es fiel, es un Dios verdadero y es un Dios que no le queda otra que cumplir lo que prometió. No puede ser infiel a sus promesas, ¿sí? Fíjate acá cómo al castellano se traduce rectamente, pero es la misma palabra en hebreo. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho. La rectitud, la corrección de Dios, tiene que ver con la verdad de Dios, con la fidelidad de Dios, con la inmutabilidad de Dios. Un Dios que no cambia, ¿no? En Deuteronomio, Dios fiel. Acá se traduce como firme, firmeza, nuevamente. En Isaías la palabra es verdad, verdad, y de todas estas palabras, que en castellano se van traduciendo de manera diferente para darle, si se quiere, un sentido a esa oración, pero siempre es la misma palabra en hebreo, ¿sí? Emet o Amán. Vamos a ver mucho esto, porque este es nuestro diccionario, nuestro glosario sale de ahí, de las personas que, con el idioma en el cual Dios comunicó todo esto que es el hebreo. El hebreo tiene la particularidad de que las familias de palabras se construyen a partir de una raíz, como sucede en castellano, que ya pusimos el ejemplo, de amigo sale amistad, amigable, enemigo, enemistad, y siempre hay una raíz base. Acá la raíz son estas tres letras, ¿sí? Esta es la letra Aleph y Mem, estas dos primeras letras. Ven que está en esta palabra y en esta palabra también se repiten esas dos primeras letras. Entonces, después, cambiando las vocales, sale Emet y sale Amán. Pero observen qué significan estas palabras según el diccionario. Lo que ya dijimos, estabilidad, verdad, confiabilidad, fidelidad, firmeza, rectamente, seguro, verdadero. Amán, fíjense, tiene otras connotaciones. Está relacionado con la idea de criar como un padre, está relacionado con la idea de aya o ayo, que es una especie de institutriz, una nodriza que te educa, ¿sí? También está relacionado con la palabra creer, nodriza que ya dijimos, enseñar a andar, ¿sí? Y nosotros tenemos una palabra que la usamos en castellano, que es muy parecida a amán, que es la palabra ¿cuál? Que ya la explicamos. Amén, ¿sí? ¿Se acuerdan? Amén. Amén sale de acá, esta misma raíz. ¿Qué queremos decir cuando decimos amén? Queremos decir verdad, verdadero, así es, ¿no? Fíjate la relación que hay entre verdad, fidelidad, con la idea de educar o de criar a alguien. ¿Por qué están relacionados? Porque hay un vínculo entre la crianza y la verdad, entre la crianza y la fidelidad, entre la enseñarle a andar a alguien y la verdad o lo verdadero, ¿sí? Entonces, todas estas palabras se van a unir para que después, cuando veamos más adelante
todo lo que tiene que ver con vivir en la fe, cuidar la salvación, la fe que nos ha sido dada, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la verdad de Dios, la fidelidad de Dios, pero también cómo Dios de alguna manera nos enseña, nos educa, nos cría en su verdad. Y ahí vamos a ir notando cómo el concepto de fe no es solamente una sensación de optimismo, una mentalidad positiva, como alguien te puede decir ahora, bueno, tenés fe, como diciendo, dale para adelante, vamos con fe. El concepto bíblico va mucho más allá de eso. Va a relacionar la fe con la fidelidad de Dios y con una educación, con una crianza que Dios nos da y que nos lleva a vivir ¿cómo? O a expresar qué, a manifestar qué, esa fidelidad de Dios. Entonces, es un concepto que está muy relacionado con esto que vimos de que Jesús vino a mostrar la verdad de Dios, vino a poner en evidencia la fidelidad de Dios. Podríamos decir que Jesús tuvo fe en Dios, no en el sentido de que creía, sino que reflejó en él esa fidelidad de Dios. Y a ese tipo de fe es al cual nosotros tenemos que apuntar, no un mero pensamiento positivo depositado en vaya a saber qué, sino ser nosotros instruidos por Dios y reflejar esa fidelidad, esa verdad, esa inmutabilidad de Dios en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestro accionar. Tremendo, ¿no? Bueno, tengo un minuto reloj que lo voy a usar para tomar agua. Lo voy a usar para avanzar en el atributo que queremos desarrollar a fondo el próximo encuentro, en el cual ya prometo no va a haber repaso, pero hoy tuvimos gratísimas incorporaciones, entonces bueno, no podíamos dejar de hacer este repaso y aparte la clase anterior me había olvidado de grabar, entonces teníamos que decir parte de esto. La bondad de Dios. Vamos a ahora entrar a estudiar la bondad de Dios. La Biblia es clara, dice, bueno es Jehová. ¿Sí? Bueno es Jehová. Si tenías alguna duda de si Dios es bueno, la Biblia dice, bueno es Jehová. Voy a saltear esto porque nos va a llevar tiempo. Vamos a mirar un poquito el griego del Nuevo Testamento. Les digo, yo estoy en salita de 4 en lo que es griego y hebreo, ¿sí? Apenas estoy aprendiendo, pero tenemos muchos materiales, muchos recursos que nos permiten hacer uso de diccionarios, de glosarios que expertos han preparado, entonces eso nos permite que nos animemos a meternos un poquito en lenguas que no manejamos, como por ejemplo este material, ¿observan? Esto es un segmento de una Biblia interlineal, porque tenés en una línea cómo se escribió en griego, que es el idioma del Nuevo Testamento. Y abajo, uno que sí sabía, y no es mi caso, nos escribe cada palabra en castellano, ¿sí? Entonces ahí ya nos permite meternos un poquito y después comparar un pasaje con otro y ver, aunque sea someramente, las similitudes y las características de los vocablos, ¿sí? Esdras dice, cantaban y alababan dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nuevamente, hoy lo vimos a Esdras que cuando oraba sabía que Dios era un Dios santo y justo, entonces eso le permitía hacer una oración sabia. Y ahora cuando canta y alaba y da gracias a Dios, también hace referencia a los atributos de Dios, ¿sí?
Entonces es también nuestro momento de alabar a Dios, hacerlo con el entendimiento, conociendo a Dios y no solamente cantar una música porque nos gusta el ritmo, ¿no es cierto? Bueno, dice un comentario que la bondad de Dios en su más amplio sentido incluye todas las cualidades que responden a nuestro concepto de persona ideal. ¿Viste cuando a las chicas le dicen, bueno, a ver, describime el príncipe azul, el chico ideal? Y bueno, ellas lo imaginan con todas sus características. Ahora vos, imaginate la persona ideal. ¿Cómo sería una persona ideal? Bueno, así es Dios. Así es Dios. Y aquí en esta idea de bueno o de bondad tenemos incluidos o implícitamente estos aspectos: el amor de Dios, la misericordia de Dios, la benevolencia de Dios y la gracia de Dios. Vamos a ir rapidito para mencionarlo y quedarnos con este gustito sabroso en la boca. El amor de Dios, hay un énfasis especial en el amor de Dios en toda la Biblia, porque es algo que no solo Él hace o algo que Él tiene, algo que lo caracteriza, sino que es su esencia, es lo que Dios es. ¿Sí? Entonces acá, importante, vamos aprendiendo algunas palabritas técnicas, ¿no? Cuando hablamos de la esencia de alguien o de algo, es lo que es esa persona es. Y cuando hablamos de la naturaleza de esa persona, hacemos referencia a lo que a esa persona lo caracteriza y que tiene que ver mucho con lo que hace o tiene. ¿Sí? Entonces Dios muestra su amor en lo que hace, porque es una característica de Él, pero también la Biblia dice que Él es amor, ¿no? Claramente 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. Entonces, no es algo que Él tiene, sino es algo que Él es. Entonces es como una fuente inagotable, ¿viste? Porque lo que vos tenés se te puede acabar. Pero si es lo que vos sos, brota permanentemente de Él. 1 Corintios 13 es un hermoso capítulo que si no lo han leído o hace mucho que no lo leen, les invito a que lo hagan, yo lo voy a hacer hoy también. Nos cuenta lo que el amor hace, nos dice lo que Dios hace cuando ama, y de esta manera podemos conocer lo que el amor de Dios es o significa. ¿Por qué? Porque en la Biblia no hay una definición del amor. Viste, vos para el Día de los Enamorados ponés en Google definición del amor y vas a encontrar miles de definiciones. En la Biblia no hay una definición. Pero sí lo que encontramos en la Biblia es el amor en acción, y Dios en acción amorosa. ¿Sí? Dios en acción amorosa. De tal manera que cuando vos leas 1 Corintios 13, cada vez que aparece la palabra amor, podés poner la palabra Dios o la palabra Jesús y vas a tener un panorama hermoso. Ese ejercicio, hacelo y el miércoles que viene me contás qué tal te fue. ¿Sí? Y algo interesante desde el punto de vista lingüístico de las palabras en hebreo, que la palabra amar y la palabra dar tienen una misma raíz. Vieron que hoy vinculamos la palabra verdad, fidelidad, inmutabilidad, educar, certeza, creer, todas tenían una misma raíz. Bueno, acá hay una misma raíz que une la acción de dar, el verbo dar, con el verbo amar. Y precisamente de eso se trata. Cuando se ama, se entrega y se genera una conexión entre el que da y el que recibe. Ese amor es incondicional, es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque emana de Dios. Dios no necesita que vos hagas algo o no hagas algo para amarte, es algo que le sale, es como respirar, no lo puede evitar Dios. Entonces su amor para con nosotros es incondicional. Y fíjate,
como lo dice acá. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Como ya explicamos, nosotros, por la justicia de Dios, merecíamos condena, pero por el sacrificio de Cristo, esa entrega amorosa, podemos tener vida y perdón. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en pago por nuestros pecados. ¿Sí? Quisiera terminar con un versículo muy conocido. Bueno, acá tenemos, ven, otro recurso que podemos usar, que es a cada palabra en castellano de un pasaje de la Biblia, con un número podemos ir a un diccionario y estudiar su significado, ¿sí? Cualquier palabra, ese es el material que yo uso. Bueno, pero quiero que terminemos con este preciosísimo versículo donde vamos a ver ese juego de palabras, ¿sí? Jesús acá está hablando con un maestro judío, es decir, ellos no hablaban en castellano, ni en inglés, ni en griego, hablaban en hebreo, era el idioma que dominaban, o el arameo, ¿sí? Que son variantes. Pero acá Jesús le dice esto a este maestro judío, le dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o que dio, ¿sí? Y acá está el juego de palabras, ¿sí? Y acá está el juego de palabras. Entonces es lo mismo. Es como si dijera, de tal manera amó Dios, es decir, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y acá este creer está relacionado con la palabra que vimos, verdad, fidelidad, inmutabilidad. Es un creer no en un pensamiento positivo que nace de nosotros, es un confiar en la fidelidad de Dios y en la obra de Dios, en la rectitud y en la inmutabilidad de Dios y en las promesas de Dios. ¿Y qué dicen las promesas de Dios? Dice por un lado que Él no tiene por inocente al culpable, pero por otro lado dice que Él nos ama con un amor eterno y que nos prolonga su misericordia, y que si nosotros vamos con un corazón humillado, Él no nos va a despreciar, no nos va a cerrar la puerta. ¿Y qué más dice la verdad, las promesas de Dios, la inmutabilidad de Dios? Dice que Dios cargó en Él, en este Hijo único, el pecado de todos nosotros, y que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que en ningún otro hay salvación. Entonces, qué hermoso que en esta noche podamos llevarnos todas estas verdades. Sé que es mucho contenido, espero que lo puedan masticar tranquilos en la semana. Pero de todo ese contenido, si decís, bueno, ¿qué acción práctica, qué acción concreta me puedo llevar hoy? Es decir, antes de apretar la tecla ahí del Zoom y de irte de la reunión, ¿qué me puedo llevar de acá? Bueno, llévate el cumplimiento de esa promesa de Dios en ti. ¿Qué promesa? Y bueno, la que Dios te promete condenación, pero te promete redención, perdón por medio de Cristo Jesús, el que pagó por ti. Y es decir, verdad, amén, creo, acepto, recibo. Señor, en tu justicia soy culpable, pero en tu amor, en tu misericordia, me das el perdón. Amén, ¿verdad? Amén, amén. Amén, amén.
Bueno, vamos a orar, vamos a tomarnos un minuto para orar, por favor. Les pido que ahí donde estás, cámara prendida, apagada, como quieras, puedas cerrar tus ojos un minuto. Estamos ante un Dios inmenso. Posicionate ahí por un segundo. Un Dios inmenso, un Dios eterno, un Dios justo, un Dios santo, un Dios que en esa justicia que gobierna el universo, dice, si te ve culpable. Pero un Dios que en su justicia se humilla, se inclina en un acto misericordioso único, desciende a esta tierra, toma forma de siervo, se humilla hasta la muerte de cruz, y en la cruz del Calvario Jesucristo carga con cada uno de tus pecados y los míos. Y en esta noche te invita, te llama a que acudas ahí a los pies de la cruz, a confesar tu culpabilidad, pero también a confesar ante Él, ante el único juez a quien nosotros hacemos referencia, a confesar que recibes, que aceptas, que reconoces a Cristo Jesús como el Salvador, el Redentor, el que pagó el precio, el que recibió el castigo en tu lugar. ¿Te gustaría orar así a Dios? Cerrar los ojos y decirle, Dios, en esta noche, conforme a tu promesa, reconozco que eres un Dios santo, que habitas en la santidad perfecta, pero que también te acercas al humilde y al quebrantado. Y vengo delante de ti con un corazón humillado y quebrantado, a pedirte perdón por todos mis pecados y a reconocer que por tu verdad y tu fidelidad y por los méritos de Cristo, me regalas el perdón porque Cristo pagó por mí. Lo acepto a Él, acepto a Jesús como mi único Salvador. Y creo que en ningún otro tengo salvación, perdón y redención, sino solamente por medio de Él, a quien reconozco y en quien confío la salvación de mi alma. Amén. Amén.